La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Congregación que estamos en el barrio Colón, calle 14C, 33 a 61 de este barrio aquí en Cali, ¿sí? Iglesia Nueva Visión Filadelfia, ¿sí? Entonces estamos para servirles sus peticiones de oración al 310-423-1811. Nos pueden llamar y colocar sus peticiones de oración que estamos para servirle. Gloria a Dios. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y si dos o tres nos ponemos de acuerdo en un mismo asunto, Dios, tú lo haces. Bien, voy a pedir inclusive, ¿sí?, una muy corta oración para pedir por la mamá de mi hijo, ¿sí? La mamá de mi hijo mayor. Está en Argentina y en ese momento la tienen sedada, ¿sí? Y tiene problemas de cáncer. Ya le descubrieron un cáncer avanzado, parece, ¿sí? Entonces le han tenido que sacar parte de los intestinos y la tienen en este momento en coma. Entonces, la situación es que mi hijo está allá con su pareja, ¿cierto? Y con mi nieta también en Argentina, mi otra nieta. Y pues para él, imagínense, no es fácil la situación que está pasando. Yo lo estoy llamando constantemente para preguntarle, pero sí me dice: no, papá, no la han despertado todavía, ¿sí? No la han podido despertar. Entonces vamos a pedirle: Señor del cielo y de la tierra, a ti encomiendo la vida de Liliana González, Padre Celestial, para suplicar, para pedirte, Señor, que tengas de ella misericordia, primeramente que se revele tu santo nombre a su vida, amado Rey, y en tu voluntad perfecta y agradable suplicamos para ella, Señor, sanidad, en el nombre de Jesús, como para ella, también para todos los hermanos que estamos en esta congregación, mis hermanos y hermanas que tienen dictámenes médicos contrarios, circunstancias, Señor bendito, difíciles, Padre glorioso, y creemos lo que dice tu promesa. Tú eres galardonador de los que te buscamos, Señor. Asimismo, las personas que ven la transmisión y los que van a ver por YouTube, Señor, por toda circunstancia adversa, de enfermedad, de calamidad, toda circunstancia familiar contraria, Señor, o en la finanza, en la economía, te pedimos que hagas un milagro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, démosle un fuerte aplauso al Señor. Soy un convencido que el Señor no va a desaprovechar la oportunidad de bendecir a su pueblo siempre que haya. Mire, lo promete Él y meramente su presencia de por sí ya garantiza esa parte. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la Biblia dice que Él es Dios galardonador de los que le buscamos y que Él envía bendición y vida eterna donde está la congregación de los justos, ¿sí? O sea que, mi hermano, prepárese pues para recibir bendición. Gloria al Señor. Voy a empezar con una pregunta así como un poquito comprometedora, ¿sí? Un poquito comprometedora. Cami, se me olvidó pasarte una canción que llama Te adoraré, mi Dios, mi Rey, que la cantan dos muchachas, que ahí están sí. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Gloria al Señor, hermanos. Una pregunta, aquí, así siendo real. ¿Cuántos aquí son antojados? Así, antojaditos. ¿Cuántos son antojados? Oiga, y eso que no están embarazadas, dice Diego, ¿sí? Pero literalmente sí, es el comportamiento en algunos de nosotros que en ocasiones, oiga, alguien está comiendo algo tan rico que, cierto, uno pasa por ahí. Usted no ha visto a la esposa cuando le dice al esposo: uy, huele como rico eso ahí, ¿cierto? Y el esposo le dice: ¿le gustó? Sí. Entonces pasemos otra vez, ¿sí? ¿Usted no ha visto eso? Hay veces que pasa, ¿sí o no? Hay veces que pasa, ¿sí? Entonces, porque el tipo, claro, él entiende, pero la mujer no es lo que diga, sino lo que quiere decir. Ustedes ya saben cómo es la cuestión. Pero hay veces, es eso, ¿sí? Hay veces puede causar también incomodidad. Hay veces puede causar incomodidad. Pero saben que Dios sí quiere que nosotros lo antojemos a Él. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuántos quisieran antojar a Dios? Para que Dios les pueda rebendecir, recontravendecir.
Cierto que todos en esa parte del antojo no sería malo, no sería algo malo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos digamos, a analizar el Dios de David, el Dios de David. Hoy lo vamos a analizar bajo ese ángulo para ver cómo o qué hizo David para antojar a Dios. Mis hermanos, nos vamos normalmente y hay tres formas de ver un mismo hecho, ¿sí? Sucedió, pasó un accidente. Y hay alguien que dice, no, un accidente, ¿sí? Hay otro que dice, no, lo que pasa es que este se metió por donde no debía. Ese ya está viendo más profundo, ¿cierto? Un poquitico más allá del que solamente menciona un accidente, ¿sí? Hay unos que miran el acto, hay otros que miran el suceso, pero hay otros que sacan la reflexión, ¿sí? Y nosotros, Dios quiere que seamos no de esos que solamente nos quedamos en el acto, ¿sí? ¿Qué pasó con David? ¿Qué se conoce tanto de David? ¿Qué conocen los niños de David? ¿Qué cuando mencionan en la calle? ¿Qué es lo que tanto se escucha de David? ¿Hay algo en particular que usted sabe que todo el mundo lo conoce? Mató a Goliat. David mató a Goliat, ¿sí? Y eso es lo que normalmente todo el mundo conoce. Y hay quienes se van de pronto, ¿cierto? Un poquitico al suceso. Venga, ¿y cómo sucedió? Y comienzan a preguntar, venga, y le sacaron la piedra a David, ¿cierto? Y llegó David, sacó la piedra, luego y ¡pum! Le pegó a Goliat. Y le ganó por Goliat a los filisteos. Entonces, ahí está el fútbol en la Biblia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Hay alguien que mira más allá. Y no se va a quedar solamente en que David venció a Goliat, sino, a ver, ¿qué tenía David, ¿sí? Para poder vencer a Goliat. Entonces, cuando nosotros vemos y nos vamos a la profundidad, vamos a tener que entender que esto no es una cosa que salga de momento, porque Dios no trabaja con estas cosas momentáneas. Lo que Dios hace es firme y normalmente prepara a las personas para que en el futuro sean unos derrumbagigantes. ¿Cuántos de aquí quieren ser derrumbagigantes? ¿Ustedes saben que luchamos diariamente con gigantes? ¿Por qué? Porque usted lo podrá ver desde el ángulo simbólico o desde el ángulo particular. La Biblia nos habla del hecho como tal, de la parte literal. David venció a un hombre que, si lo comparamos, no sé si David más o menos es que cae todo el mundo es más alto que yo, hermano. Tristemente, pues cuando yo me le hago al lado de alguien y yo comparo, ¿será que soy? A ver, yo era. Y cuando me hago así, yo estoy de reojito mirando y no, me saco también, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hagan de cuenta un poquitico como que David es de la estatura mía en la Biblia. Dice la Biblia que era bajito, ¿sí? Da a entender la escritura. Y que Goliat medía 3 metros. ¿Cuánto mide esta pared de aquí? De esta pared, mis hermanos, más o menos, un cálculo. Aquí no está mi esposa para eso tiene un ojo, porque como ella trabaja siempre con medidas, ella me dice, eso mide más o menos tanto, y cuando yo miro, sí, por ahí anda, ¿sí? ¿Qué? ¿250? A ver, si yo me paro encima de mí, y yo mido 1,64 y 2 milímetros, ¿sí? Entonces, digamos, 2 metros y 80, 2 metros 70, pues dice la escritura, da a entender que Goliat medía alrededor de casi los 3 metros, ¿sí? Entonces, imagínense, por favor, una pelea, ¿cierto?, de un hombre adiestrado para la batalla y toda esta cuestión, contra un muchachito que lo único que sabía era cuidar ovejas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahí tenemos que ver, ¿qué vio Dios en David que lo antojara para Dios colocar todo ese potencial que él tiene para derribar ese gigante y cambiar el destino? Porque miren la decisión que se toma en ese lugar para que ustedes vean qué respaldo de Dios. ¿Cómo Dios respalda a una persona? ¿Cómo puede ser que están peleando contra un gigante, y ese gigante les dice, el que me venza de allá para acá, si me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo lo venzo a él, ustedes de aquí para adelante serán nuestros esclavos. Usted y yo lo podemos leer a la ligera. Pero en eso había una decisión, hermanos, que iba a cambiar la historia de toda una nación. ¿Sí? Nosotros vemos y leemos a la ligera. Elías, cuando dice, venga, entonces vamos a probar quién es Dios, ¿sí? Y ustedes coloquen ahí el fuego y hagan lo que quieran, pero el Dios que conteste con fuego, ese será el Dios de Israel. Mire, se quiebra totalmente el destino de una nación por causa, hay veces, de un hombre, ¿sí? Y aquí tenemos a un David, mis hermanos, algunas cositas de las que sabemos de David,
es que nació aproximadamente en el año 1000 a 1040 antes de Cristo en Belén, ¿sí? Él fallece alrededor, según lo que leí, de los años 970 antes de Cristo. Un aproximado de 70 años duró David, ¿sí? Su padre en el hebreo como tal se lee Yese, ¿sí? Ustedes saben que es Isaí, ¿sí? Pero se lee como Yese, ¿sí? De la tribu de Judá. ¿Y qué característica así muy marcada de David? Que era músico, ¿sí? Era músico. Entonces, y pastor de ovejas. Entonces vamos a mirar algunas de las características que este personaje presentó para ver, usted y yo, decir, a ver, ¿eso lo tengo o eso me falta? Porque nos puede servir, ¿cierto? Porque la Biblia dice pues que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Eso dice la Biblia. Ay, verdad, se me olvidaba. Venciendo gigantes, coloquémosle así, venciendo gigantes, ¿sí? Venciendo. Lo que pasa es que podría tener varios títulos, la verdad, ¿cómo antojar a Dios? Sí, puede ser otra también. Ya ustedes la colocan ahí en votación, bueno, correcto. Entonces, ya tiene libertad Sarita para colocarle el título o venciendo gigantes, ¿sí? O cómo antojar a Dios, porque las dos cuadrarían, mis hermanos, ¿sí? Gloria a Jesús. Personaje que nace como estrellado, ¿cierto? Nace como estrellado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era muy rechazado en un principio por sus padres, pero cuando nosotros vemos y seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta que los hermanos también tenían hacia él un pensamiento de ¿qué? De rechazo. Se va a dar dando cuenta cuando David llega y comienza a preguntar, venga, ¿qué es lo que están diciendo por ahí? Que el que vence al gigante, ¿qué? Y sus hermanos se dan cuenta que él está preguntando y le caen inmediatamente con todo. Y ahí sale a la luz lo que Dios le había dicho al profeta Samuel. Creo que casi todos aquí se conocen la historia de David, ¿cierto? Entonces por eso nos queda como más fácil un poquito explicarla, ¿sí? Pero miren cómo le dice, yo sé que usted ha venido aquí a preguntar aquí, metido, zampado, siempre le llamaba el hermano mayor a David. Y ahí es donde sale a la luz lo que el profeta le había dicho, Dios le había dicho al profeta. No mires su parecer, porque Dios conoce lo que hay, es en el corazón, ¿verdad? Entonces tenemos un hombre que posiblemente fue, de hecho, por la escritura, muy rechazado por su familia. Y vamos a mirar un poquitico, según los teólogos, qué es lo que hablan acerca de por qué ese rechazo, ¿sí? Se dice, y la Biblia menciona así, ¿cuántos hermanos tenía David? ¿Alguien sabe cuántos hermanos tenía David? 7, ¿sí? Tenía 7. Resulta que en la cultura hebrea, y ustedes lo saben, hay un número al cual Dios le llama, o se da a entender que es el número perfecto de Dios. Todo en la Biblia, ¿cierto? Lo que tiene que ver con perfección de Dios, habla de 7. 7 días hizo Dios esto, los 7 juicios. Vienen, ¿cierto? Muchas aplicaciones en las cuales se da a entender que el número 7, el mismo, ¿cómo se llama? La menorá, que tiene 7 brazos. Todo eso te simboliza, pues, de que el 7 es el número perfecto para Dios. Entonces, este hombre tenía 7 hijos y de repeso, o sea, como de sobremesa, como dicen por ahí, los 7 le salieron varones. O sea que este hombre vivía la dicha que anhelaría cualquier hebreo, tener 7 hijos y de repeso que todos le salgan varones. ¿Por qué el afán de tener hijos varones en ese tiempo? ¿Por qué el afán? Porque cuando una, digamos, civilización se quiere sostener, lo que debe tener es guerreros. Y por eso ellos anhelaban tener hijos, no solamente por la parte natural, lo que ustedes han escuchado. Yo he escuchado que no tener hijos en ese tiempo era para una mamá, por ejemplo, cierto, como una afrenta. Era un motivo de vergüenza no poder tener hijos en ese tiempo, ¿sí? ¿Y qué sucedía, hermanos? Pues que de repeso tuviera 7, ¿cierto? Y todos hombres. Entonces, eso lo que daba era seguridad a la nación, para que en el momento de ataques, en el momento de invasiones, ellos tuvieran cómo defenderse, ¿sí? Entonces, la cuestión iba por ahí. Entonces, este hombre, lo que dice, ¿cierto? Todos eran de diferentes edades, manifestaban edades muy superiores a la de David, todos estaban ya en la guerra. Y de repente la Biblia también menciona pues a Isaí ya como una persona entrada en años, una persona mayor. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué el papá lo tiene como en desestimado? Vamos a leer, hermanos, para que nos metamos más ahí.
Primera de Samuel capítulo 16, para que comencemos a ver los detalles allí que están en la escritura y que nos pueden acercar más a, digamos, a lo que queremos, como decir, a enseñar, ¿sí? Acerca de la persona. Mire lo que dice la escritura, yo lo leo aquí, Cami, ¿sí? Primera de Samuel 16, vamos a leer primeramente la historia y la vamos masticando. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Primera revelación bien especial. Mire, no siempre hay que decir la verdad. Oiga, entienda lo que le voy a decir, porque usted va a decir, uy, ¿a dónde fue que vine? ¿Esto es una iglesia cristiana? Mire, Dios aquí le está diciendo, si a usted no le están preguntando por la verdad, entonces no la diga, porque hay veces no conviene decir la verdad. ¿Para qué? Para no ganarse, ¿qué? Un enemigo. ¿Cuántos han visitado los niños recién nacidos? ¿Ah? ¿Y cuántos han visto que el niño de verdad sea bien hermoso, así recién nacido? ¿Cierto que uno dice, lindo, lindo, pero por dentro ¿qué está pensando uno? ¿Sí? Eso parece una pasita, hermano. ¿Sí? Pero por cuidar la amistad, hermano, no siempre diga la verdad. ¿Sí me entiende? Diga simplemente, no, gloria a Dios por este bebé, qué bendición de bebé. ¿Sí? No más. Pero hay veces la gente por decir la verdad se puede ganar un problema. Aquí tenemos a un Saúl, ¿cierto? Que donde el profeta le fuera a decir, no, venga, es que Dios me mandó, porque es que tiene otro rey por allá reservado, voy a nombrarlo. Y ese hombre, como tenía ese pensamiento, ¿cierto? En ese momento de vanagloria, orgullo, prepotencia y arrogancia, el profeta lo que dice es, me mata, ese me mata. Y por eso Dios no le dice sino esto, no, a ofrecer a Jehová he venido. No se ponga a decirle para qué va a ir por allá. Gloria a Dios. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿No pasa eso siempre cuando nos dicen, venga, nos mandó a llamar el patrón? ¿Y qué piensas? ¿Qué es lo primero que le viene al trabajador? Hay veces, te mandaron a llamar de allá de la gerencia. Ay, me van a echar. ¿Sí? Mire que aquí los profetas le dicen, venga, es pacífica su venida. Uy, ¿por qué somos dados siempre a estar como prevenidos? O sea, que siempre lo malo. Cuando ustedes ven que lo que aquí va a suceder es algo grato para la nación, porque Dios va a levantar un rey conforme a su corazón. Y mire lo que dice la escritura. Él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Mire la exigencia y por qué algunos deducen que David, o con lo que les voy a decir, posiblemente no era hijo del matrimonio de Isaí con los hermanos. Porque de aquí lo deducen algunos teólogos, vuelvo y le repito. Y ya les voy a decir porque hay un salmo que menciona también algo que haría referencia a eso. Dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí. ¿Qué quiere decir santificar? ¿Qué es santificar? ¿Qué es? Apártese, sepárese, ¿sí? Saque todo lo inmundo y venga y preséntese, ¿sí? Entonces, por eso, algunos dicen, vuelvo y repito, los estudiosos, yo no puedo decirlo así porque la Biblia no dice puntual, y David no era hijo de Isaí con la esposa. No, no lo sabemos. Pero vuelvo y repito que hay cosas que como que blancos son, la gallina los pone y fritos se comen, ¿cierto? Te van llevando como a sospechar de esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, y santificando él a Isaí y a sus hijos. La pregunta es, ¿por qué David no estaba ahí entonces? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con Isaí? Tal vez Isaí, dicen los malos chismes por ahí, que Isaí era datos de otro municipio, ¿cierto? Algo que por allá un día, ¿cierto? Una noche de copas, una noche loca. Entonces, ¿qué sucedió?
pero lo tenían en la casa, pero lo tenían desestimándolo, ¿sí? Lo tenían ahí como de, venga ese muchachito. Y ustedes cuando leen en la escritura se dan cuenta, ¿cierto? Que el papá literalmente como que no lo tenía en cuenta mucho para las cosas. Entonces, ¿qué sucede? A eso súmele, ahora sí, lo que dice el Salmo 51, ¿sí? En pecado me concibió mi madre, y tener hijos con la esposa no es pecado, ¿sí? Eso no es pecado. ¿Qué pecado va a ser? ¿Sí? Entonces, por eso algunos deducen, que David posiblemente, ¿cierto? Era como el dolor de la cabeza de ese papá, porque no, se me tiró la perfección que yo tenía, según él, ¿cierto? Ustedes saben que las mujeres en ese tiempo, hermanos, valían lo digo con todo respeto, como lo que hoy por hoy diría una persona, está mal vinagre. Las mujeres eran un cero a la izquierda, no las valoraban, no las tenían en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y en esa cultura hay residuos de eso todavía, ¿no? Donde ustedes ven que no, nada con las mujeres. Entonces, aquí tenemos el caso, ¿cierto? De un David, que cuando dice la escritura allí, el profeta, llamando al padre, le dijo, santifíquese también. Y entonces él se acerca, pero con los hijos que tiene, pues, y los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido, ¿no? El profeta ve a un tipo, no sé, me imagino rubio también, porque dice la Biblia que David era rubio, de hermoso parecer, pues, una pinta elegante, ¿cierto? Y entonces, claro, cuando el profeta dijo y lo vio, dijo, no, este es porque vamos a quedar muy bien representados. Este hombre donde vaya a representarnos, este tipo, mejor dicho, va a pegar duro, porque es que la mera presencia ya con eso tiene, ¿sí? Pero ¿qué dice el Señor? No, a ese no lo escogí yo, porque yo miro es lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces, ahí es donde les digo esa parte, mis hermanos, de que Dios se guía, o Dios siempre va a colocar sus ojos es en personas que tengan su corazón abierto para Él, ¿sí? Abierto para Él. Entonces dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿sí? Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinabat, se fue con el otro, ¿sí? Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos. Mire, de ahí deducimos ahora que son 7 hijos, porque aquí está en la escritura, ¿sí? Y dice, hizo pasar 7 hijos. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy aquí? En el 10. Gracias. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Jehová, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, vea, yo me imagino que Samuel en ese momento comienza a decir, hola, ¿sí recibí bien la orden? ¿Será que sí era aquí o esta es la casa que el Señor me dijo? Porque él me dijo que uno de sus hijos iba a ser escogido, ¿sí? Pero mi hermano, deduce el profeta de Dios, Dios no falla. Yo lo vi en una predicación, en un retiro, que el profeta que está allí ministrando a los muchachos le dice a la persona, tráigame papaya, ¿sí? Porque necesitaba explicar algo, ¿sí? Y le dice, no, aquí no hay papaya. Y el profeta le dice a la persona, vaya que en la nevera tiene que haber papaya, ¿sí? Busque por todo lado, pero papaya tiene que haber. Y se van y encuentran en la nevera una papaya partida, ¿sí? Dios sabe que cuando te dice algo, ¿sí? Mi hermano, es porque lo hay y es porque lo es, ¿sí? Entonces, gloria al Señor. ¿Qué sucede, siervo de Dios? Él le dice, venga, ¿son todos estos tus hijos? Y el papá le dice, ay, no, ¿verdad? Por allá hay uno también que me está cuidando las ovejas. ¿Y qué dice el profeta de Dios? Entonces dijo, ¿son estos tus hijos, Samuel Isaí? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate,
y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, oiga esto, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? Quiere decir que de ahí para adelante, además de la comunión que este muchacho tenía con Dios, bien especial, vino el Espíritu de Dios sobre él, siervos de Dios, vino el Espíritu de Dios sobre él. Entonces vamos a mirar esas características que nos muestra la Escritura. Dice, primero, diferencia de edades con los hermanos, edad avanzada del padre. Y en el Salmo 51 dice la Escritura, en pecado me concibió mi madre. Y de ahí, vuelvo y repito, dicen, además de la santificación que le dice el profeta primero a los ancianos, pero también se la dice a Isaí, santifícate. De ahí se deduce, algunos sospechan que lo que había pasado allí era que David era un hijo, ¿cierto? Con otra persona, pero la Biblia no nos menciona el nombre de la madre de David como tal, como la mamá, o sea, la mamá natural si fuese el caso, pero, vuelvo y repito, está muy de sospechar. Y esto antes, al contrario, nos deben dar a entender, mis hermanos, ¿cierto? Por la Escritura Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado, porque si ahorita pasa dificultad el hijo que es natural, ¿sí? Del rechazo hay veces de la familia, todo esto que ustedes saben, nosotros sabemos, vemos casos de ello. ¿Qué será en ese tiempo donde todo era así como tan marcado, ¿cierto? El hijo de un hombre con una mujer, ¿cierto? Y le llamarían bastardo, ¿sí? Un hijo de un padre desconocido, que es lo que quiere decir más o menos esa palabra. De repente lo ponen a cuidar ovejas que eran mal visto, ¿sí? Hijo natural, posiblemente. Entonces vamos a mirar las características, ahora sí, mis hermanos, entrando en esa parte de qué vio Dios en David, porque a este mismo Dios es que nosotros seguimos y a este mismo Dios es que servimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para antojar a Dios? ¿Cómo hago? Porque hasta ahora estamos viendo que este hombre, este muchacho tenía, como decir, como dicen por ahí las canciones, una cruz a cuestas. Este hombre nació estrellado, este muchacho nació sin esperanza, sin salida. Lo que te derrumba los argumentos de estos muchachos que dicen es que estoy deprimido, es que estoy sin esperanza, porque es que me ha tocado una dura vida, me ha tocado complicado, y entonces se escudan en eso para justificar, por ejemplo, la violencia, ¿cierto? Que cogió para el lado de las drogas, que cogió para el lado de la delincuencia, que cogió para el lado del homosexualismo, porque es que a mí no me quieren en mi familia. Mis hermanos, argumentos como esos son los que hoy por hoy tristemente el diablo ha logrado meter en las personas. Cuando tenemos el caso, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el mismo Daniel. Daniel en la Escritura es un ejemplo de superación de un muchacho ubicado, que a pesar de que todo lo tuvo en contra, lo que da a entender la Escritura es que Daniel pudo haber sido, ¿cómo se llama cuando la persona lo castran? ¿Sí? Él estaba con un grupo donde dice la Biblia que el jefe de los eunucos y Daniel estaba allí. Entonces, ¿qué se supone? ¿Cómo llegó allí? ¿Cierto? Posiblemente lo castraron. Posiblemente le mataron los padres, porque esa era la forma en que el imperio se llevaba a la gente, acabando con toda la familia. Miren, no cambia mucho de lo que acaba de pasar. Ustedes ven lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. Así, se metían, hacían invasiones y se llevaban las personas, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita ya hay pues la ciencia y estas cuestiones para poder perseguir y poder atacar, pero en ese tiempo era literal. Venían y se llevaban las mujeres, se llevaban los niños, se llevaban las familias, y lo que hacían era matar a los padres para quedarse con los muchachos y colocarlos. El imperio que dice la Biblia, el de Babilonia, una de las estrategias que utilizaba era la mezcla para que se pierda la identidad, ¿sí? Hoy lo hace pues más abiertamente, la mezcla de todo lo que le están enseñando a los muchachos con la música, lo que le enseñan a los muchachos pues con el internet y toda esta cuestión para que el muchacho pierda la identidad. Por eso hay muchachos que no saben si son hombres o son mujeres y comienzan a dudar de eso. ¿Por qué? Porque están tan influenciados de los medios. Pero ¿qué tenemos ahí? A un Daniel paradito en la raya, que tenía todos los argumentos para decir, estoy triste,
estoy aburrido, estoy oprimido, estoy deprimido. Pero usted lo ve siempre luchando, hermano, ¿sí? Por su lugar, ¿sí? El mismo José también cuando es llevado de esclavo. A ver, ¿con qué ganas va a trabajar un esclavo? Yo le pregunto a usted, ¿con qué ganas trabajaría una persona? Trabajaría una persona que siempre ha sido de nivel, porque José era un hijo de nivel. ¿El papá era rico o era pobre? ¿Qué dice la Biblia? Jacob era riquísimo, pero se lo llevan de esclavo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Mantenía deprimido? ¿Mantenía aburrido allá trabajando? No, mi hermano, siempre lo hacía todo ¿con qué? Con excelencia. ¿Por qué? Porque sabía a quién le estaba sirviendo, ¿sí? Y el que es fiel en lo poco, Dios lo coloque en lo mucho. No importa dónde ande, mis hermanos, no importa para dónde se vaya. Eso lo rige por principio Dios para el ser humano. ¿Qué más dice acerca de David? David tenía una comunión sobresaliente con Dios, saliéndose de los esquemas religiosos que Israel mismo tenía en ese tiempo. ¿Qué había en ese momento, cierto? Delante del rey, pero había un lugar de reunión, habían unos lugares donde ellos se reunían, ¿sí? Habían lugares, ¿cierto? Todavía no se había construido el templo, pero sí había lugar donde ellos se reunían normalmente, porque en el arca, y ellos buscaban el arca como lugar de su presencia, pero ¿quiénes eran los únicos que tenían derecho a estar en ese lugar de la presencia de Dios? La tribu de los levitas. ¿Y David de qué tribu era? De Judá. Por eso él no tenía ni arte ni parte. Pero usted lo ve en la escritura y rompe con los moldes. ¿Por qué? Porque él en medio de esos tiempos de soledad, ¿sí? Lo que hacía era buscar a Dios de todo corazón. Aunque hubiera la limitación porque le decían, no, eso solamente es para los levitas. No. Él decía, no, yo estoy buscando a Dios y aún de pronto yo me imagino a ese hombre pues haciendo cultos con las ovejitas. A ver, siéntese en derechito usted por aquí, por favor. ¿Sí? Y entonces cantándole a las ovejitas y todo, porque era la forma en que él simplemente buscaba a Dios de todo su corazón. Es más, logró, ¿sí? Implementar un nuevo tiempo o una nueva forma de adoración. ¿Por qué? Porque eran los únicos encargados de la adoración en el templo o en el lugar, ¿cierto?, donde se ministrara. Los levitas eran los únicos encargados. Pero aquí tenemos un muchacho que no perdía el tiempo y que aún estando en esos lugares donde mucho hoy por hoy dice, no, yo aquí qué, hermano, yo aquí qué voy a hacer, ¿sí? Yo aquí en este trabajo o en esta labor o estoy cuidando aquí a mi abuelita, ¿cierto? Y me tocó cuidar a mi abuelita que está enfermita. Miren, aquí tenemos un muchacho que aunque estaba apartado, entendía y tenía claro que Dios está en todas partes y no lo limita a un ambiente para adorar. Como mucha gente puede estar simplemente en su casa diciendo, no, el domingo voy a alabar a Dios. Por eso cuando ustedes ven el título con que yo les invito ayer a la transmisión, no les escribo, ven a adorar a Dios. No, es tiempo de lectura y edificación. ¿Por qué, mis hermanos? Yo no le coloco la palabra adoración. ¿Por qué? Porque usted debe ser un adorador de Dios en todo tiempo. Porque debo ser un adorador de Dios en todo lugar, donde vaya, donde entre, donde salga. La oración no es el cántico. La oración, además de eso, tiene que ver con la obediencia, con la sujeción, con sujetarse a Dios, someterse a Dios, aunque ni siquiera te estén viendo. Eso se llama adoración. Cuando Abraham dice, ¿cierto? El muchacho y yo iremos y adoraremos. Donde hay címbalos, donde hay música, donde hay trompetas, donde hay batería, donde hay guitarra, donde hay piano, ahí nada. Se llama obedecer. Y cuando uno obedece, uno está adorando a Dios. El mandamiento del Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, Él es digno de ser adorado en todo tiempo. ¿Sí? Dice que se salía de los parámetros. No necesitaba de un templo, de un lugar para simplemente comenzar a adorar. Sacó canciones y salmos tan hermosos como entrar por sus puertas con acción de gracias. Yo le pregunto, según lo que hemos leído, según lo que enseñaban ahorita, ¿cierto, Diego y Eliana?
¿Cómo era como la entrada hacia el lugar santísimo? Ustedes ven ahí cánticos, alegría, danzas, gritos de júbilo, remolineando. ¿Ustedes ven algo de eso allí? No era lúgubre, no era así como decir solemne la forma de entrar. Pero ¿qué hace David? David saca un nuevo estilo de adorar a Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos? ¿Cuánto dura una canción de modas ahorita, más o menos hoy? ¿Cuánto tiempo dura una canción de esas que sacan ahorita los muchachos o los grupos musicales? Así como decir pegando duro, más o menos ¿cuánto tiempo dura? No la canción, sino de moda. ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto se escucha en la emisora? ¿O cuánto tiempo se escucha, pues, cierto, la alabanza ahí pegando duro? Hermano, 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Las canciones de David, la letra de los salmos, lo que escribía David, han pasado un promedio de 3000 años y todavía sigue sonando. Todavía se sigue escuchando. Esa es la diferencia cuando es Dios el que está realizando la obra. Cuando es Dios quien está guiando la mente de la persona que está haciendo su trabajo para Dios. ¿Cuántos aquí han escuchado y recuerdan esto? No, es que yo le escuché una vez a un predicador hace muchos años una palabra. Miren, ahí es donde usted se da cuenta la unción que tiene la palabra, ¿sí? Cuando viene de parte de alguien que se metió con Dios y usted dice, eso me lo dijeron a mí hace tanto tiempo o lo escuché y todavía está en mi corazón, ¿sí? Lo de Dios perdura, siervos de Dios. Lo de Dios perdura, ¿sí? Gloria al Señor. Un músico único, ¿sí? Dice que escribió salmos como el Salmo 100. Cuando usted lee los principios, no lo vamos a leer, pero como comienzan los salmos, todo tenía que ver con esa oración de alegría, de cantar. ¿Por qué? Porque se hizo entendido, a él se le revela esto de padre e hijo. A él se le revela. Yo le pregunto, ¿qué era prohibido tomar del lugar donde estaba de pronto como decir, cierto, la presencia de Dios por causa pues de el arca? ¿Qué era prohibido para las personas que solo los sacerdotes podían tomar? El pan. ¿Y cómo llegó allá David? Llegó con hambre. Mire la revelación de lo que es papá e hijo. Señor, papá, yo tengo hambre. Y le pregunta al sacerdote, ¿qué me puedes dar para comer? ¿Qué tienes para comer para mí y para mis hombres? Y le dice, no, pues ahí están esos panes amargos, hermano, porque eso ya, ese incienso les ha tocado todo el tiempo. Y David le dice, no, preste para acá. Mire, y la Biblia dice, Jesús dice, y es sin culpa. Y es sin culpa. ¿Por qué? Porque se revela la figura paternal a David. Se le comienza a revelar la figura paternal. Yo le preguntaba a los muchachos de la alabanza, el viernes que tuvimos el discipulado, la preguntita esta que a nosotros nos tiene que confrontar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué? Porque en la Biblia vamos a ver reyes como Saúl diciéndole al profeta Samuel, dile a tu Dios, a tu Dios. Por ahí dicen, el mismo Jesús en un momento determinado le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Es bueno, hay veces hacer un par en el camino, ¿sí? Para uno decir, bueno, ¿qué concepto tengo yo de Dios? Porque mi vida me tiene que revelar, o por medio de mi vida yo revelo lo que para mí es Dios, ¿sí? Porque hay personas que tienen todavía el pensamiento de Job, de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo le pregunto, ¿Job vio a Dios? Físicamente no, pero en su acto, en su vida, en la manifestación de Dios, estoy seguro que Job entendió entonces cómo era Dios. Y por eso expresa, mis ojos ahora te ven, ¿sí? Nosotros, los que hemos vivido esa experiencia, de pronto del amor, de la misericordia, de la bondad, ¿cómo decir, Dios mío, no te sirvo, no te voy a servir si sabemos todo lo que Él hace por nosotros a diario? Lo hemos dicho, pero no a todo el mundo se le revela. El aire que estamos respirando es porque a Dios le place. El aire que estamos respirando. Cómo todo puede cambiar de un momento a otro. Así le decía yo a mi hijo allá en Argentina. Yo le decía, hijo, esto es lo que la Biblia habla del día difícil, del día malo.
Eso es lo que no esperamos hay veces, pero de un momento viene el de repente también, tristemente para lo malo. Y el concepto y la convicción que tengamos de Dios es la que nos va a sostener en ese día malo. Para no hacer locuras, para no desenfocarnos, para no irnos por donde no es. El concepto que le logres enseñar a tus hijos ahora es el que va a sostenerlos en las etapas difíciles por las cuales van a pasar. Lo que tú logres sembrarle, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartare de él. Y aquí tenemos a un muchacho que por naturaleza lo está buscando él solo, porque la Biblia no nos dice que el papá o los hermanos lo llevaran de pronto, ¿cierto? A eso, no, eso nació del corazón, porque así se antoja a Dios. No es si mi papá me lleva a la iglesia, si mi mamá me lleva a la iglesia, no. Es que ya en usted, como jovencito, debe estar esa convicción de decir, no, es que yo la verdad quiero servirle a Dios. Señor, enamórame, Señor, para que yo viva esa experiencia personal, no esté viviendo la experiencia que papá tuvo o que mi mamá tiene contigo, para yo buscar de ti, para que no me tengan que estar ordenando que ore. Hijo, no se le olvide orar. ¿Por qué, mi hermano? Porque es una experiencia del corazón, porque esa experiencia la tiene solamente usted y Dios, se llama experiencia personal con Dios, y eso es lo que hace la diferencia entre el que se queda y el que no se va a quedar a la hora de una circunstancia difícil. Por eso hay mucha gente que se va de la presencia del Señor cuando vienen las pruebas. La Biblia lo dice en la parábola del sembrador. Mis hermanos, yo le pido un favor en ese momento. Camilo, coloquemos la canción. Colóquese sobre sus pies y cierre sus ojitos. Dos muchachas lo cantan, dos muchachas. Te alabaré, mi Dios, mi Rey. Miren lo que escribe este hombre. Piense por un momento en esto tan hermoso. Le pido el favor, cierre sus ojitos.